Volvemos con su programa Viva Mejor. Les repito nuestro tema tan importante, infecciones urinarias en el embarazo. A propósito de esto, tenemos a nuestro invitado estrella, el doctor Carlos Cervantes Guerrero. El doctor es médico especialista en infectología. Doctor, bienvenido. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, doctora Fanny Sañay, por la grata invitación. Como sabemos, este es un tema muy importante y importante para todas las mujeres que están en etapa fértil, ¿no? En etapa de embarazo. Doctor, bienvenido. A propósito de esto, lo voy a presentar un poco acerca de su currículum. El doctor Carlos Cervantes Guerrero es médico de la Universidad de Guayaquil, especialista en infectología por la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Tiene un diplomado superior en enfermedades inmunodeficientes en VIH y SIDA en la Universidad de Guayaquil. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Doctor, para empezar con el tema, cuéntenos, ¿qué es una infección urinaria? Bueno, una infección de vías urinarias constituye una de las complicaciones infecciosas habituales durante el embarazo. Son responsables de importantes porcentajes de morbimortalidad tanto en la madre como perinatal, especialmente en lugares de escasos recursos. En sí, las infecciones urinarias pueden ser cualquier infección del tracto urinario, sea vejiga, uretra, ureteres o riñones. Comúnmente todo esto es causado por bacterias, gérmenes que quedan habitualmente en vagina, en el recto, y gérmenes que nosotros mismos tenemos en la flora bacteriana de uno mismo. ¿Qué tan frecuentes son las infecciones urinarias? En mujeres embarazadas está en un porcentaje entre un 15 al 20% de infecciones de vías urinarias. Hay que tener en cuenta que a veces son infecciones urinarias asintomáticas, o sea que no tiene síntomas. Y la paciente probablemente durante el embarazo, como tenemos nuestra comunidad, a veces pacientes que solamente no se hace ningún control y durante la etapa del embarazo nunca se hace un tamizaje de vías urinarias, un examen de orina, un urocultivo, y no sabe que lo tiene porque no tiene síntomas, pero ahí vienen después los problemas. ¿Y cuál es la frecuencia en pacientes no embarazadas? En mujeres no embarazadas está en un porcentaje de un 20 a 30%, pero es mucho más. Pero a esas pacientes a veces no se las trata. Si son asintomáticas por primera vez, no se trata. Se trata la infección más no la contaminación, pero son las pacientes que no están embarazadas. Gracias. Doctor, y en el caso de las pacientes que presentan síntomas, ¿cuáles suelen ser los más frecuentes? Las pacientes que sienten síntomas, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Qué suelen decir las pacientes en la consulta? Bueno, la mayoría de los pacientes cuando vienen a consulta refiere que están con ardor al orinar, que orinan a cada rato, que dolor en el vientre que refieren. A veces hay fiebre, a veces no hay fiebre, ¿ya? Y la urgencia al orinar que sienten. Todos esos son los síntomas de una infección urinaria llamada una cistitis, probable cistitis. Acuérdense que en el embarazo tenemos que dividir en bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis, o sea que está afectando la parte de arriba en lo que es el riñón. Bien. Doctor, ¿podemos explicar un poquito más este tema? Infección urinaria, cistitis y pielonefritis. ¿Cuál es la diferencia de estas? Ok, la bacteriuria asintomática, como lo dije anteriormente, son pacientes que no saben que tienen la bacteria y le esté provocando síntomas. Por eso es bacteriuria asintomática, o sea, es sin síntomas. Por eso que en el embarazo, a partir de las 12 a las 16 semanas, se hacen controles de tamizajes o exámenes de orina y luego los urocultivos, porque es importante el urocultivo. Los tamizajes, a veces esas tirillas de orinas, a veces reflejan lo que son los leucocitos, los que son nitritos o proteinuria, pero a veces se enmascaran cuando la mujer tiene flujos. Entonces es importante el urocultivo en pacientes con bacteriuria asintomática.
Mientras que la cistitis, donde va a dar la infección en lo que es vejiga, los síntomas van a ser, como le dije anteriormente, ardor al orinar, orinar cada rato, urgencia al orinar, presenta fiebre, leve, pero fiebre, y probablemente a veces la molestia en la región pélvica de la mujer. A diferencia de una pielonefritis, que esto ya es una infección de vías urinarias alta, que va ya a afectar al riñón. Y si afecta al riñón, va a producir una bacteremia en sí. ¿Qué significa bacteremia? Es que la bacteria recorre el torrente sanguíneo, y ahí es que viene la fiebre, malestar general, vómitos, náuseas, dolor pélvico, y las pacientes terminan hospitalizadas. O sea, como resultado puede ser una hospitalización. Y en el peor de los casos, ¿qué más puede provocar una infección urinaria en el embarazo? Durante el embarazo, las infecciones urinarias, si no se lo toman en cuenta, inmediatamente va a traer trastorno en el producto partos prematuros. Partos prematuros, ruptura de membrana, el paciente van a decir con bajo peso, ¿ya? Y pueden perder al producto durante el embarazo con infecciones urinarias no tratadas. Entonces, ¿cuánta importancia tiene la detección temprana de una infección urinaria en el embarazo con o sin síntomas, doctor? Así es, totalmente. Doctor, ¿y cuando va un paciente a la consulta y le refleja estos síntomas, cómo decidimos si enviamos un examen de orina o un cultivo de orina? Ok, Es un poco si de lo vamos que a ver, estaba comentando. claro, tenemos que tener en cuenta una paciente inmunocompetente no embarazada y la paciente embarazada, que es el tema que estamos hablando en este momento. Una mujer embarazada, como les dije, hay que hacer un tamizaje, hacerles controles de examen de orina y urocultivo. Como les digo, pueden estar asintomáticas, pero la bacteria va a estar ahí. Por sin número de factores que vienen ahí, el aseo, las ropas apretadas. Más adelante voy a hablar también de eso, de cómo los factores que predisponen a estas infecciones urinarias, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso, porque al llegar a producir esto, va a llegar a infecciones altas como una pielonefritis, las infecciones urinarias. ¿Y qué nos aumenta, qué hace que se incremente la predisposición para infecciones urinarias en una mujer embarazada? ¿Ya? El aseo, eso es lo que me refiero, que es lo que incrementa para hacerse infecciones urinarias, ¿verdad? La inmunodepresión de la paciente, ¿qué pasa en el embarazo con las bacterias y el embarazo? ¿Qué le sucede a estas? Ya, al estar el paciente inmunodeprimido, o sea, la paciente en sí en el embarazo va a estar inmunodeprimida. Ya. ¿Ya? Y si la paciente al estar inmunodeprimida, estas bacterias van a tomar mayor efectividad, mayor potencia, en el sentido que va a producir bacteremias, aunque la paciente a veces no lo sabe. Entonces, las bacterias, el más frecuente es el Escherichia coli en mujeres en todas partes del mundo. Eso es lo que vamos a ver. El 70 al 80% de la bacteria más frecuente es el Escherichia coli. Va a tener mayor bacteremia en las pacientes inmunodeprimidas. Estas bacterias van a aprovecharse de una mujer embarazada para colonizarse más, para establecerse más, para meterse más en su cuerpo. Así es, totalmente. Bueno, Doc, muchas gracias por su explicación. Volvemos en un momento, vamos a un corte de nuestro programa y seguimos con su programa Viva Mejor, su médico en casa.
Hola. Volvemos con su programa Viva Mejor, su médico en casa, con este tema muy frecuente que es infecciones urinarias en el embarazo. Para esto tenemos a nuestro invitado especialista en infectología y otras enfermedades que se presentan en la inmunodepresión, como es el doctor Carlos Cervantes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Continuando con la entrevista, les solicito, hagamos una introducción de estas infecciones urinarias frecuentes. Nos había dicho que era aproximadamente un 20% de las que se presentan en las mujeres embarazadas. Quiere decir que es un número bastante importante y que sobre todo estas pacientes no siempre presentan síntomas, pero igual hay que investigarlas. Doctor, y en su experiencia, ¿las pacientes, su gran mayoría llegan con síntomas o en la gran mayoría llegan sin síntomas? Bueno, la gran mayoría vienen con síntomas que me refieren los síntomas en sí en la cistitis. Y el otro porcentaje que vienen asintomáticas es que en ese momento que ya uno sabe que está embarazada, hay que hacerle el tamizaje y hacerles el urocultivo para saber cuál es el germen que está ahí. ¿Por qué? Como ya hablamos anteriormente, este germen, que es el más frecuente, que es el Escherichia coli, tenemos otros gérmenes también, que es el estafilococo saprofítico, enterococos, tenemos el proteus, tenemos también el Klebsiella, pero todo eso se debe al paciente que está inmunocompetente y, como todo embarazo, paciente inmunodeprimido o que está hospitalizado. Y eso es muy aparte. ¿Y en qué consiste este examen, doctor, el cultivo de orina? ¿Ya? El cultivo de orina se toma la orina y va a cultivarlo en el sentido que se va a tomar la muestra, ¿sí? Y la van a colocar por 3, 4 días, hasta mucho 5 días, para ver qué siembra, qué se cultiva en la toma de la orina. Porque si estamos con las tirillas, que son un reactivo que va a decir cuántos leucocitos, cuántos nitritos, cuántas proteínas, como lo dije anteriormente, si la paciente tiene flujo, no va a tener una sensibilidad, una especificidad alta, mientras que un urocultivo sí. Ya con el urocultivo vamos a ver qué siembra, qué va a crecer en esa orina. Y ahí vamos a saber cuál es la bacteria. Estando la bacteria, hacemos un antibiograma para ver cuál es el antibiótico que es sensible para esa bacteria. Porque ahora en estos momentos tenemos la causa de gérmenes multiresistentes, porque la culpa nosotros la tenemos nosotros mismos los médicos al momento de recetar antibióticos a demanda. A todo paciente le mandamos antibióticos. Cuando a veces es algo viral, le mandamos antibióticos.